Entonces, lea conmigo en Hechos capítulo, el mismo capítulo, vamos a leer ahora sí el versículo 1 al versículo 4. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido, para memoria delante de Dios. Ahí está el personaje que les decía yo al principio, que es una persona que no tiene relación de una iglesia, pero que en su vida personal, como dice aquí el versículo, dice, es hombre piadoso, es hombre temeroso de Dios, y con toda su casa oraban constantemente, y no solo eso, que daban limosnas a la gente necesitada. Todos me imagino que conocemos gente así. Y que si usted habla con esas personas, no van a la iglesia. Y si usted les platica y les pregunta, no dicen ser cristianos. No han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero lo interesante es que, como leímos anteriormente, Pedro dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, es importante que entendamos, hermanos, que el hecho de que una persona que no va a la iglesia, eso no significa que no sea una persona a quien Dios quiera bendecir, con la que Dios quiere o con la que Dios quiere ya tratar en ese momento. Cornelio es esta persona, y yo quiero que cuando yo mencione a Cornelio usted piense, por favor, porque esto nos va a ayudar a todos nos va a ayudar. Nos va a ayudar a cambiar el concepto de lo que a veces nosotros pensamos. Y que esa persona, Jairo, que usted conoce, ese Jairo que usted conoce, en su forma de hacer las cosas, en su poco o mucho conocimiento, es temerosa de Dios. Sabe que fue creada por Dios. Sabe que un día se va a encontrar cara a cara con Dios. Está esperando, incluso como leímos de Jairo, esa persona que tú conoces, incluso en sus momentos ha de orar a Dios, ha de clamar a Dios, en su forma como ella o él entiendan. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante que veamos cómo Dios, que conoce todas las cosas y sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, entra en el momento donde ahora, mire, vaya conmigo al capítulo 10 otra vez, al verso 10. Ahora vamos a entrar a la personalidad nuestra, vamos a entrar a la persona de Pedro. En el verso 10 dice así, pero déjenme darle un poquito de trasfondo. Cuando Jairo estaba orando, en una ocasión, estaba él en su momento personal que él hacía con su devocional a Dios, estaba orando, estaba ayunando. Dice que eran como las 3 de la tarde. Y dice que le vino una visión y se le apareció el Señor, el ángel, dice, el ángel de Dios. Se le apareció y le dijo, Jairo. Y él contestó y le dijo, Señor, ¿qué es esto? Tenía miedo, dice ahí. Y dice, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Entonces dice que el ángel le dijo, ahora es necesario que mandes a alguien de tu casa y vayan y busquen a un tal Pedro, Simón Pedro. Y le dio la dirección, le dio el lugar donde estaba y le dijo, ve y dile que venga y él te va a decir qué tienes que hacer. Porque es importante, hermano, simple y sencillamente, la gente que no conoce a Dios personalmente
Y vuelvo a repetir que no necesariamente quiere decir que está ajena de la bendición de Dios o que está desechada por Dios, porque Dios, ya vimos cómo dijo Pedro, Dios se agrada de todo aquel que le teme. Entonces le dijo, manda y te va a decir qué tienes que hacer. Porque sí, aparentemente la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos. Para que nadie piense que se tiene que hacer algo para pagar la salvación. Pero ese de por gracia, que significa gratis, sin merecerlo, de alguna manera tiene también una condición. En este caso, como decía Pedro, al que le teme y al que hace justicia, como Jairo. Entonces le dijo, manda a traer a Simón y él te va a decir qué tienes que hacer. Y Jairo, en cuanto el ángel se fue, dice que mandó a 2 de sus criados para ir a traer a Pedro. Y cuando iban en camino, ahora aquí el escritor de Hechos, que es Lucas, empieza a decir, pero en el mismo momento cuando ya iban a buscar a Pedro, yo estoy parafraseando esto, dice que en ese mismo momento, en la otra escena, así, imagínense como una película, ¿no? Como cuando estamos viendo una película y está un personaje ahí en la escena y de repente se cambia a otro personaje. Así es como está diciendo aquí Lucas. Dice, mientras los criados iban a traer a Pedro, entonces pasa la escena y ahora pasa Pedro. Y dice que Pedro estaba en la azotea, en la casa, y estaba esperando a que le hicieran de comer y él se subió a orar. Y estando orando, dice también que a él le vino también una visión. Y cuando le vino esa visión, dice que, porque él tenía hambre, mire, dice que pues ya quería comer, pero estaba esperando a que le llamaran a comer. Pero dice que vino esa visión y mire, voy a leer del verso 10 para que ya entremos en esta parte lo que dice. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. ¿Qué vio, hermanos? El cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una sábana grande, imagínense, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Quiero que hagamos una pausa ahí un poquito. Esa es la realidad ahora de la persona en Cristo, nosotros. ¿Cuántos quieren agradar a Dios siempre, hermanos? Amén, ¿verdad que sí? Nuestro deseo es agradarle y hacer todo lo que entendemos que la palabra de Dios nos enseña. Pedro era un hombre judío, Jairo no era judío. Pedro quería agradar a Dios, Jairo quería agradar a Dios. Pedro buscaba de Dios, Jairo también buscaba de Dios. Cuando el ángel le habla a Jairo lo que tiene que hacer, Jairo lo hace luego. Cuando el Señor le habla a Pedro, Pedro rehúsa al momento. Pedro dice, no, yo no puedo hacer eso, porque yo jamás he comido cosa común, inmunda. Algo así como que no, yo no me puedo juntar con ese, yo no me puedo juntar con aquel, porque esos toman, esos hacen esto, esos hacen esto otro, y yo no puedo contaminarme. Entonces le dice, yo jamás he comido cosa común o inmunda. Y dice el verso 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16 dice, esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Imagínense, 3 veces el Señor le tuvo que decir, Pedro, mata y come. No, Señor, yo no voy a hacer eso. Me parece como cuando queremos hacer algo para el Señor, alguien quiere hacer algo para el Señor y alguien más le dice, no, eso no se puede hacer. Nunca se ha hecho. Eso no agrada a Dios. Eso no se hace aquí. No, Señor, yo jamás he comido cosa común
o inmunda. Y el Señor le tuvo que decir 3 veces, Pedro, lo que Dios limpió, diga conmigo, lo que Dios limpió, no le voy a llamar yo común o inmundo. Yo les decía, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón que esta palabra que usé para el título, sin excepciones, se nos grabe en la cabeza. Para que ese momento que te viene a tu corazón un sentir, porque a veces queremos que Dios nos confirme las cosas, como en este caso aquí. Pedro le bajó una sábana 3 veces llena de, voy en general, animales. 3 veces la vio él claramente. Y el Señor le dijo claramente, mata y come. Y él rápido respondió y dijo, no. Pero hermanos, necesitamos entender que cuando el Señor nos pone un sentir, a veces es el mismo Espíritu que le mostró a Pedro esa visión. Porque ahorita le voy a mostrar cómo a veces Dios nos habla. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere algo de nosotros. Sobre todo cuando se trata de hablarle a alguien que no conoce del Señor. Y que no nos hallemos como Pedro diciendo, no. A veces nuestra forma de hablar como Pedro sería, no, ese ya nunca va a cambiar, ni para qué le digo. No, ese es así, esa es así. Ya ni para qué pierdo tiempo. No, para qué, ya sé lo que me va a decir. Y es una forma de decir, Señor, jamás he comido cosa común o inmunda. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Dios no hace acepción de personas. Que la misma gracia que Dios derramó para mí, para ti, la quiere derramar para él, para Jairo. Para ese Jairo que tú conoces. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Entonces sigue la historia, hermanos. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No más se apareció. Y ya entonces le tocaba a Pedro meditar. Lea conmigo verso 19 ahora. Porque no quiero leer todo porque sería muy largo de leer. Quiero nomás avanzar los puntos importantes que quiero mencionar. En el verso 19 ahora dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. ¿Y qué dice? No dudes de ir con ellos. ¿Por qué dice? Porque yo los he enviado. Ojo aquí, hermanos, porque hay cosas que Dios nos presenta y en nuestro mucho pensar en que si le agrada, que si no le agrada, que si será que es del Señor, que si no, estamos a veces chocando con esto, que es mismo Dios el que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque yo hablaba en un mensaje anterior, Dios es soberano, Dios lo tiene todo bajo control, Dios ya sabe incluso la forma como va a responder cuando tú te vas a acercar, pero como le dijo aquí a Pedro, no temas de ir con ellos porque yo los he enviado. Verso 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mire cómo dice ahí, de los hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Que me gustó que puso ahí la Biblia específicamente con los hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario a veces tener que hacer movimientos, hermanos, sin duda, sin temor, sabiendo que es Dios el que está dando la orden. Entendiendo, hermanos, que el Espíritu del Señor, como dije al principio, que se quiere derramar en nuestra vida, que se quiere manifestar en cada uno de nosotros, Él es el que nos envía, Él es el que hace las cosas, Él es el que quiere ver cómo nosotros respondemos también. Entonces sigo leyendo. Dice verso 24, ¿verdad?
Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba, ¿qué dice? Esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahorita se me viene algo interesante a la mente. Hermanos, esa gente, esos Jairos que nosotros conocemos, a veces tienen como más hambre, como más sed de Dios que aún nosotros mismos. Mire que Cornelio mandó traer a Pedro para que le dijera lo que Dios le había dicho que le dijera. Pero Cornelio, con esa hambre, con esa sed de Dios, mire todo lo que hizo. Dice que convocó a toda su familia y a sus amigos más cercanos. El otro día estábamos platicando con un cuñado mío y le estaba preguntando yo, ¿cuántos amigos? Estábamos hablando de un amigo que tiene y yo le decía, ese es tu mejor amigo, ¿verdad? Y él me dijo, no, no es mi mejor amigo. Le dije, yo creo que sí es tu mejor amigo, yo diciéndole a él, porque siempre se junta con él. Dice, no, la verdad, ahora que me dices, creo que no tengo mejor amigo. Le digo, no, pues si siempre andas con él, donde quiera vas de paseo con él, son dos parejas. Y yo pensaba que era tu mejor amigo y digo, no. Y pensando en eso, como dice aquí, que Jairo juntó a toda su familia y a sus amigos más cercanos, dice. Y se me viene a la mente, ¿cuántos tenemos amigos aquí? 1, 2, 3. A lo mejor contados, ¿no? A lo mejor contados. Pero tenemos, ¿verdad que sí? Hay unos que a todo el que le saluda ya le dice amigo. Tengo un amigo ahí que, ¿sí? ¿Por qué? Pues me dijo Jai. Y ya le llamamos amigo. Y una vez les hablé de eso, ¿no? Que a veces porque vamos al mercado y estamos ahí viendo las verduras y nomás dijeron, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Y ya se viene, tengo una amiga ahí en la tienda. Pero no, hablando aquí, Jairo sí juntó a sus amigos más cercanos, o sea, a esos con los que hace su barbecue, a esos con los que van al parque, a esos que a veces están en los cumpleaños de los hijos, a esos amigos. Pero eso indica, hermanos, el hambre y la sed que Jairo tenía de recibir de Dios ese mensaje. Entonces dice que él ya estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 25 dice, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. Yo estoy hablando de Jairo, perdónenme. Me estaba refiriendo a Cornelio todo el tiempo y he mencionado Jairo. Hasta ahorita que volví a leer aquí, caí en razón. ¿Me perdonan? Gracias, hermanos. Ese es el amor de Dios. Gracias, hermanos. Y Cornelio, ese es Cornelio. Ahora les voy a cambiar todo el tema. No es Jairo, es Cornelio. Qué cosas, ¿verdad? Cornelio. Dice, y que postrándose a sus pies lo adoró. Verso 26 más, Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora vaya conmigo al verso, siga leyendo conmigo, verso 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos habían ahí? Mire, hermanos, yo creo que Cornelio, si me puedo identificar yo, permítame identificarme yo allí, o imaginarme, y imagínense conmigo, la casa donde nosotros vivimos, su casa, si muchos caben sentados bien, unos 6, 7, porque es una cajita de zapatos. Algunos viven en una casa de 2, 3 recámaras. Nosotros nomás tenemos 2 recámaras y un bañito. Parece departamento. Se le dice casa, pero es como departamento. Pero dice que aquí había muchos. ¿Cuál sería la cantidad? ¿Cuántos podemos imaginarnos que no caeríamos en una exageración? ¿Unos 15? ¿Unos 20? ¿Unos 30? Imagínense ya una congregación. Estaba próspera a nacer en ese momento. Que porque uno a veces hace acepción de personas, pensando en que, ¿qué voy a ir si ni hace caso? Ya le dije muchas veces, ya le he hablado del Señor y no me hace caso, ya no le voy a hablar. Y el Señor ahí está otra vez.
Ahí está otra vez. No lo llames tú común o inmundo. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Así como Pedro. Y ya estaban ahí muchos esperándolo. Sigo leyendo para terminar esa parte. Por estar hablando me pierdo. Verso 28 dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, otra vez mire la religiosidad. Ustedes saben qué abominable es para un varón de la iglesia Cristo viene de Fullerton. Eso es lo que está más o menos diciendo ahí. Para un varón judío. ¿Sí me están siguiendo? Ustedes saben lo abominable, dice Pedro, que es. Que dice que se acerque a un extranjero o a un no cristiano. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué es lo que nos muestra el Señor, hermanos? Que a ningún hombre llamemos común o inmundo. No importa. Veas lo que veas. Oigas lo que oigas. No le llames común o inmundo. Amén. Verso 29 dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Así que luego envié por ti. Bueno, ese es otro versículo que voy a entrar ahorita. Cuando llegó Pedro y habló estas palabras, Cornelio, ya iba a decir Jairo otra vez, Cornelio empezó a contarle la historia. Fíjate, Pedro, que hace 4 días estaba yo orando. Y cuando estaba orando, el Señor se me apareció. ¿Cómo? Sí, se me apareció el Señor, dice. Y frente de mí. Y me dijo que lo que yo hago le agrada. Yo estoy parafraseando la historia. Lo que yo hago le agrada, dice, porque yo temo a Dios. Trato de agradar a Dios. ¿Cómo? No, pues yo oro. Yo trato de hacer lo que sé que es justo. Y aparte de eso, yo ayudo a la gente necesitada. Yo doy limonas. ¿Conocen personas así, hermanos? Todos conocemos gente así, ¿verdad que sí? Dice, yo hago estas cosas. Ahora yo le voy a añadir poquito, nada más para que usted se imagine a su Cornelio. Yo ayudo a la gente. Sí, yo soy muy grosero. Digo muchas groserías, sí. Me echo mis cervecitas, mis copitas, me echo mis bailaditas, porque me gusta. Pero yo trato de agradar a Dios, Pedro. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Ahora sí se está identificando más. Como que ahora sí se le viene más claro ese Cornelio a su mente, ¿verdad? Dice, pero se me apareció el Señor, Pedro, y me dijo que te mandara a llamar, que tú me ibas a decir qué tengo que hacer. Hermanos, usted y yo somos ese Pedro hoy. Y Dios nos envía a nosotros para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Otra vez, no a llamarle común o inmundo. ¿Sí estoy explicando? No a decirle, deja de tomar, deja de hablar así, deja de hacer. No te mandó el Señor a eso. No te mandó el Señor a eso. El Señor te manda para que tú les hables del mensaje de salvación. De que Dios envió a su Hijo único para que ellos sean salvos por Él. De que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando tú haces eso, hermano, entonces Dios se glorifica. Mira, voy a seguir la historia. Pedro, ya Cornelio le contó la historia y el verso 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire qué convicción de este hombre. Y otra vez lo hago énfasis, no cristiano.
no un miembro de iglesia. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que ¿qué? Le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, brínquese hasta el verso 44. Ya para terminar esta historia, mire, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Hagamos un paréntesis aquí. Todos los que estaban oyendo, aquí la Biblia no da idea, no da detalle. Si Pedro hizo la invitación y les dijo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Ya te arrepentiste de todos tus pecados? No dice que les hizo esa pregunta, ¿verdad? Dice que ellos solamente estaban oyendo el mensaje de que Dios envió a Jesús. Y mientras ellos escuchaban, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. ¿Por qué se derramó sobre ellos? Porque sus corazones estaban dispuestos. Porque en el corazón de ellos había esa disposición para recibir al Señor. En el corazón de ellos había esa reverencia hacia las cosas de Dios. En el corazón de ellos había esa obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios le habló a Cornelio y le dijo, tus oraciones, tus limosnas, tu vida ha agradado a Dios, has subido a la presencia de Dios. Por eso dice, es importante que traigas a Pedro para que diga qué tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Cornelio agradaba a Dios, era reverente a Dios y estaba dispuesto a obedecerle. Entonces terminamos aquí leyendo, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, los hermanos de la iglesia Cristo viene, que escucharon y vieron eso, dice, se quedaron atónitos, se sorprendieron. ¿Por qué? Porque no se le imaginaban. No pensaban que alguien fuera de la iglesia, un vagabundo, un borracho, un drogadicto, lo que fuera que anduviera allá en la calle, podía ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios necesita que nosotros entendamos, que Él no hace excepción de personas. Una persona, hermanos, una persona, ya vimos ahí como Cornelio, que es temeroso de Dios, que honra a Dios, que está dispuesto a ser reverente a Dios en todo momento, que se dispone para recibir de Dios y que obedece, siempre va a ser bendecido por Dios. Por eso yo le puse a este mensaje sin excepciones, para que nosotros nos lo llevemos en la mente. Ese Cornelio que usted conoce, ese Cornelio necesita el mensaje de salvación. Y tú eres Pedro. Y el Señor te dice, no le llames común o inmundo. Ve y no temas, porque yo te envío. Yo quiero en esta mañana, hermanos, que juntos, todos, hagamos una oración en cierta forma de petición de perdón a Dios, porque todos hemos pecado. Todos hemos de alguna manera juzgado a alguien, pensando, no, ese ya no cambia. No, ese no tiene perdón. No, ese es así. Y esa excusa la hemos usado para no hablarles del amor y de la misericordia de Dios. Dios quiere derramar su espíritu en cada uno de nosotros, pero también en ellos. ¿Cuántos lo creen? Así que, hermanos, yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y me acompañe a hacer una oración. Ya dijimos, como Pedro dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Yo quiero que con sus ojos cerrados haga esta oración. Diga, Señor, perdóname porque muchas veces
he juzgado a algún familiar mío, a algún compañero mío, pensando que no tiene ya cambio, o lo que es peor, que no tiene esperanza. Y a lo mejor no lo he dicho, Señor, directamente, pero con mi actitud, con la forma que me comporto hacia él o hacia ella, he demostrado que esa persona, que yo creo que esa persona no tiene cambio, no tiene esperanza. Perdóname, dile, perdóname, Señor, porque tú no haces acepción de personas, porque tú te agradas de todo aquel que te teme, de todo aquel que hace justicia. Y la verdad, tú eres el único que conoce los corazones. Tú eres el único que conoce la vida íntima de cada persona. Ayúdame a entender, Señor, que tu llenura, que tu Espíritu Santo va a venir en cada uno de aquellos que te reciben, que te temen. Y yo como tu siervo, que yo pueda, Señor, ser sensible, dile al Señor, a tu palabra. Cada vez que tú vengas a mi vida, y ahora sí, hermano, yo te animo que sientas este reto en tu corazón. Cada vez que la palabra de Dios venga a tu vida y te haga ver a alguien que necesita del amor, de la misericordia de Dios, que no rehuses hablarle, que no rehuses darle esa esperanza, y ni mucho menos que no rehuses a compartirle el plan de salvación, porque Dios lo ama. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere derramarse en su vida. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo sé, mi Dios, que tú esperas de cada uno de nosotros para derramar tu espíritu, Señor. Esa reverencia, mi Dios, esa disposición, esa obediencia a tu palabra, tal y como Cornelio y Pedro nos enseñan en este pasaje. En el nombre de Jesús, yo oro por todos y cada uno de tus hijos que estamos aquí, y por los que nos están viendo o los que hayan de escuchar este mensaje. Padre, que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento, Señor, como dijo Pedro, de que tú no haces acepción de personas, y por eso tú quieres bendecir a todo aquel que te teme. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Amén.